Nosotros somos el grupo 2IV41 y vamos a exponer el método de integración de Newton-Cotes. Nuestro objetivo es realizar un programa en MATLAB que sirva para resolver un problema planteado con el tema de integración de Newton-Cotes. Las fórmulas de Newton-Cotes se basan en reemplazar una función o un conjunto de datos tabulares con una función aproximada que sea más fácil de integrar. Se representan con la siguiente ecuación, donde fn de x es una función polinómica de orden n. Dentro de las fórmulas de integración de Newton-Cotes existen aquellas denominadas cerradas, que son aquellas donde se conocen los puntos al principio y al final de la integración, y las denominadas abiertas, que tienen los datos extendidos más allá del rango de datos. La regla de trapecio es la primera de las fórmulas cerradas de Newton-Cotes. Corresponde al caso en donde el polinomio de la ecuación es de primer orden. Si recordamos que una función de primer orden se puede representar de la siguiente manera, entonces, al sustituir en la ecuación original, obtenemos la siguiente. El resultado de la integración nos queda, geométricamente, es equivalente a aproximar el área del trapecio bajo la línea recta que une a la función de A y la función de B en la figura. Una manera de obtener una estimación más exacta de una integral es la de usar polinomios de orden superior para conectar los puntos. De esta manera, la regla de Simpson 1/3 sustituye un polinomio de segundo orden. Si el inciso y el final de la integración se definen por x0 y x2 respectivamente, y el polinomio se sustituye por un polinomio de Lagrange, queda la siguiente ecuación, en donde h se define de la siguiente manera. Gráficamente se refiere a conectar tres puntos mediante una parábola. En el caso de un polinomio de tercer orden, se ajusta a 4 puntos mediante Simpson 3/8, cuya ecuación es, en donde x0 y x3 definen los límites de integración y h se calcula de la siguiente manera. Gráficamente se representa así. Una manera de mejorar la exactitud es la de dividir el intervalo de integración de A a B en un conjunto de segmentos y aplicar el método a cada uno de los segmentos. Enseguida se suman las áreas de los segmentos individuales y se obtiene la integral sobre el intervalo completo. A las ecuaciones resultantes se les conoce como fórmulas de integración compuestas. La primera que vamos a definir va a ser la de trapezoidal compuesto, en donde h se definirá de la siguiente manera. Si a y b se igualan a x0 y a xn respectivamente, la integral total se representa como, sustituyendo la regla trapezoidal para cada una de las integrales y reagrupando términos, se obtiene la siguiente ecuación. Gráficamente la podemos representar de la siguiente manera. Así como la regla trapezoidal, la regla de Simpson se puede mejorar dividiendo el intervalo de integración en segmentos de igual anchura, en donde definiremos h de la siguiente manera. La integral total se representa como, sustituyendo la regla de Simpson en cada una de las integrales individuales, se obtiene la siguiente ecuación. La regla de Simpson proporciona resultados muy exactos, por ello se considera mejor que la regla trapezoidal en la mayor parte de las aplicaciones. Gráficamente se puede representar de esta manera. Bueno, ahora pasamos al problema. El problema que deseamos resolver es el siguiente. Un paracaidista con una masa de 75 kilogramos salta de un avión a una altura de 8 kilómetros. La velocidad antes de que se abra el paracaídas está dada por la siguiente ecuación. El coeficiente de resistencia C es igual a 12.5 kilogramos sobre segundo. La aceleración, debido a la gravedad G, tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Se desea saber a qué altura se abrió el paracaídas y esto ocurrió 1 minuto y medio después de efectuar el salto, para lo cual deberá emplear 5 veces el método de Simpson. La metodología que usaremos es la de Simpson compuesto con la ecuación que se definió anteriormente. Los datos del problema son los siguientes, donde cabe resaltar que n es el número de veces que se repetirá el método de Simpson. Sustituyendo estos datos en la ecuación dada tenemos, debido a que la integral está definida con respecto al tiempo, los límites de integración son de 0 a 90 segundos, que es el tiempo que tarda en abrir el paracaídas. Y sacando la constante de la integral se tiene. Por otro lado, para calcular la h, se tiene que su valor es igual a 9.
En este método, el número de intervalos que se calcularán son el doble que se repite el método. De esta manera, se calcula desde x0 a x10, donde se incrementa el valor de h al intervalo anterior. En esos intervalos se evalúa la función. Sustituyendo los valores en la fórmula general, se obtiene un valor aproximado de la integral. Como el avión se encontraba a 8000 metros de altura, se resta la altura obtenida, para obtener la distancia con respecto a la Tierra. De esta forma, la altura a la que se abre el paracaídas es de 3063.54. Este es el programa en MATLAB que nos ayudará a resolver el problema planteado. Primero tenemos un tipo menú donde nos dicen las opciones disponibles. Se escoge el método. Las primeras instrucciones son iguales para todos los métodos. Son ingresar la función a integrar y sus límites. Con la función switch case escogeremos la opción que queremos, en nuestro caso Simpson compuesto. Nos pedirán el número de intervalos. El programa calculará h. En el primer ciclo for se calculan los valores pares de x y de f de x, guardándolos en f. En el segundo for se calculan los valores impares, guardándolos en f1 y sumándolos al valor anterior de f. Por último, se evalúan los valores en los límites, realizando la misma operación. Utilizamos YZ para poder imprimir los valores de x y de f de x en forma de tabla. Al final solo aplicamos la fórmula y se imprimen los resultados. Las demás fórmulas de Newton-Cotes se programan de forma similar, siguiendo las fórmulas correspondientes. Para probar el programa, escogemos el método, ingresamos la función, los límites, colocamos el número de intervalos, nos dan los valores de x y de f de x. Por último, la resolución del problema, aunque esta es una parte opcional.